en esta parte vamos a estar conversando sobre un tema bastante controversial en cuanto a la educación a distancia y que se ha incrementado en los últimos meses. Yo podría decir que en el último año, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Para eso nos va a estar acompañando Rafael Martínez. Él es director de la vinculación institucional de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Bienvenido, Rafael, y por supuesto que quisiera iniciar esta entrevista pues preguntándote cómo se ha incrementado la educación a distancia, no solamente en Venezuela, como lo mencioné anteriormente, sino a nivel mundial. Hola, Génesis. Bueno, primero contento de estar aquí y de compartir con la audiencia. En principio tenemos que tener algo muy claro, y es que la educación a distancia no es una creación reciente. De hecho, en nuestros países tenemos más de 30 años viviendo la experiencia de estudiar la conexión entre diferentes lugares. Lo que pasa es que esto ha sido una evolución a través de diferentes generaciones. Y efectivamente, en los últimos meses, a raíz justamente de la pandemia y del aislamiento social obligatorio, ha habido como un boom en el uso de ciertas tecnologías que potencian la comunicación, sobre las cuales la educación tiene vida, y la educación a distancia que tiene vida ahora es justamente de última generación, una educación que está potenciada justamente por este tema que tiene que ver con lo que es en línea, lo que puede estar sobre internet, y de alguna forma esta conexión que se puede hacer en tiempo real es en la cual tenemos acceso comúnmente ya más de 4.800 millones de personas en el mundo. Evidentemente nadie estaba preparado para vivir una situación como la que actualmente estamos viviendo, porque tú bien lo mencionabas, la educación a distancia no es algo novedoso, es algo que ya se venía incrementando en muchos países, pero particularmente hablando de Venezuela no estábamos preparados para esto. ¿Crees que nos tomó de manera inoportuna, y debido a esto o a esta sorpresiva situación que fue la pandemia del COVID-19, pues hemos tenido algunas fallas y somos vulnerables en algunos aspectos en cuanto al internet, computación, informática y todas las herramientas que pudiéramos utilizar para poder realizar y llevar a cabo la educación a distancia? Fíjate que algo que es muy importante y debemos tener todos conciencia de ello es que estamos en el mismo barco. El planeta entero está viviendo momentos en los cuales lo que está sucediendo en Venezuela puede ser muy parecido a lo que sucede en Perú o en México, a nivel justamente de esta forma de poder conectarnos para hacer educación. Básicamente porque todos fuimos sorprendidos justamente por la pandemia, como bien comentas. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo ello? De que las organizaciones en las cuales están incluidas personas que están conscientes de esta realidad, se motivan día a día justamente para que la comunicación entre sus personas, entre los individuos que las integran, no pierdan nunca esta esencia, y a través de ello la educación aprovecha todo este canal de comunicación para hacer lo que verdaderamente su esencia dice, que es transformar en este caso a las personas. Por ejemplo, la UNESCO declaró a inicios de la pandemia que vivíamos la crisis más grande en la historia de la educación, en la historia de la educación del planeta. Más de 1.800 millones de personas no tenían acceso físico a sus centros educativos. Y estamos hablando desde los niños más pequeños hasta las personas que están obviamente en el nivel educativo universitario. Entonces, esto nos ha convertido a todos en unos usuarios que estamos padeciendo tanto las bondades como los obstáculos en cuanto a la forma de hacer justamente educación a distancia en su última generación en línea, por ejemplo. Claro, sí, tú acabas de mencionar algo bastante importante, y es un poco la tasa a nivel mundial, y es que justamente un informe del Fondo de la ONU para la Infancia aseguró que 1/3 de la población mundial no solamente no podía ir a las clases, sino que no tenía acceso a internet, dispositivos inteligentes para poder llevar a cabo sus clases y todo lo que evidentemente pues naturalmente los niños más o menos vulnerables pudieron lograr. Entonces, ¿cómo pudiéramos ayudar mediante la tecnología a esta población, a este 1/3 de la población mundial que quizás no tiene acceso a estos medios, y es un poco más complicado que ellos puedan tener educación? Porque entonces ahí hablamos de un público infantil que va en un futuro a tener debilidades en cuanto a conocimientos que no pudieron recibir por la pandemia. Obviamente salió de sus manos, pero ¿cómo pudiéramos ayudarlos de manera digital? Bueno, Génesis, estás abordando un tema que es bien particular y complejo, que tiene que ver con la brecha digital, ¿no? La posibilidad de tener acceso a los canales de comunicación, en este caso Internet, para lograr
que las personas puedan disfrutar de esta tecnología que el día de hoy, por ejemplo, nosotros dos tenemos la fortuna de tener, que es justamente aprovechar estas tecnologías para poder comunicarnos. Ahora bien, existe un gran número de personas no conectadas. Así como lo comenta el fondo justamente para la educación infantil, hablando de un número muy grande de personas, existe aproximadamente la mitad de la población, e incluso un poco más de acuerdo a las estadísticas, que no tiene acceso a Internet, por ejemplo. Entonces se privan de esta cantidad de posibilidades. Ahora, la educación como tal, en su concepto macro, es una sola. Lo que hay es un cambio de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, y cada una tiene sus respectivas generaciones. Entonces, hay países que han rescatado su educación a distancia de primera generación, basado obviamente en el uso de la radio y los señales de televisión. Entonces, esta forma que pensábamos que ya no tenía tanto afán de utilizarse, resulta que sí y funciona correctamente para algunos escenarios donde la conexión a través de Internet sencillamente no es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, cada generación se desarrolló sobre una tecnología en particular, por lo general una tecnología de comunicación que permitía el desarrollo de contenidos y de actividades que iban siendo cada vez más multimediales y sobre todo cada vez más interactivas. Ahora, en esta primera generación, donde el contenido puede estar a través de radio o a través de televisión, que pensábamos, como lo dije anteriormente, que ya había prácticamente desaparecido, se convierte en una realidad justamente en esos espacios donde el aprendizaje no puede desarrollarse a través de estas plataformas o sistemas de gestión de aprendizaje, entornos virtuales de aprendizaje y demás cosas que tenemos el día de hoy. Ahora, ¿qué hacer frente a eso, por ejemplo? Y es algo muy importante tener claro de que hay respuestas para todo, incluyendo para las personas no conectadas. Y si queremos hablar de educación a distancia para los no conectados, estamos hablando de enfoques metodológicos para ese tipo de población, que por cierto es muy grande en el planeta. Y tiene que apuntar básicamente a mecanismos de metodologías didácticas muy concentradas, como por ejemplo el microaprendizaje, el microlearning, utilizar las posibilidades del contenido unidireccional a través de una señal de radio o de televisión que permite en este caso a las personas estimular y desarrollar conocimiento con lo que disponen en su entorno. Es súper retador, pero es una realidad que en este momento están viviendo muchos países. Claro, indudablemente yo creo que esta explicación es la mejor que pudiéramos tener en cuanto a esta pregunta, porque evidentemente son muchas las personas vulnerables ante la situación del COVID-19 y la educación a distancia. Es momento de hacer nuestra pausa, pero en la próxima parte vamos a continuar conversando con Rafael Martínez sobre la educación a distancia. Y recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de @tecnología_GB. Ya venimos. Estamos acá en Noticias de Globovisión Tecnología y seguimos conversando con Rafael Martínez sobre la educación a distancia, y es que muchas personas se preguntan quizás si se pueden sustituir las clases presenciales con las clases online. ¿Crees que esto realmente pudiera sustituir una modalidad con la otra o quizás se pudieran complementar una con otra? Bueno, es una pregunta típica y que ha ido evolucionando también con el tiempo. Los modelos en este momento intentan ser híbridos en diferentes partes del planeta. Habían iniciativas muy importantes sobre la educación a distancia de última generación en línea en diferentes universidades del planeta y también en el sector empresarial, pero poco de eso había en el nivel secundaria, bachillerato o primaria, y qué decir justamente con el preescolar, el kinder, en este caso los más pequeñitos. Y había poco de eso, pero la pandemia revolucionó esa forma de hacer educación basado justamente en esta comunicación que podemos ver el día de hoy, para quienes obviamente tengan el privilegio de contar con Internet en casa o cercano a. Ahora, detrás de todo ello hay una cantidad de iniciativas del punto de vista privado y también del punto de vista público para que esto pueda ampliarse de una mejor manera. Resulta que cuando hablamos de un cambio de modo, un cambio de la forma en cómo se hace educación, la educación en línea es una respuesta congruente justamente a lo que está ocurriendo el día de hoy, porque permite que podamos estar aislados
del punto de vista social, del punto de vista de cercanía entre personas, pero poder degustar justamente de este tipo de escenarios a través de contenidos y actividades que sean lo más interactivas posible, por cierto. Así es. Si hablamos un poquito sobre lo que nos dejó la pandemia del COVID-19, pues pudiéramos hablar sobre la educación a distancia y yo creo que adaptarnos a las nuevas modalidades. Pero ¿cuáles serían las mejores herramientas que pudiéramos utilizar para poder llevar a cabo esta nueva modalidad? Bien, lo primero que debemos tener claro es que estamos viviendo una transformación digital. Ojo. La transformación digital no es tener acceso al mejor equipo o a la mejor calidad de velocidad de Internet. La transformación digital tiene que ver con una manera de entender el mundo en el cual vivimos hoy, por cierto. Existen una cantidad de herramientas que potencian el aprendizaje, con o sin Internet. Ahora, si nos basamos justamente en lo que ocurre en este momento en Internet, hay una cantidad de experiencias que están compartidas por el mundo entero de diferentes docentes que sencillamente les ha servido lo que están haciendo para el grupo que atienden, con las características particulares que tiene cada grupo, indiferentemente del país donde estén o del lugar donde estén. Los grupos son independientes y para ello hay una forma de hacer educación utilizando justamente medios tecnológicos. ¿Y por qué comento eso? Porque uno de los errores frecuentes en cuanto a cuando vemos la educación a distancia de última generación en línea, por ejemplo, es creer que la mejor tecnología nos hace más eficientes en el intercambio de saberes y para la producción colectiva del conocimiento. No necesariamente es así. O también, por ejemplo, creer que un modelo de cualquier país del mundo, nos puede servir exactamente igual a nuestra realidad. Y eso ha sido un fracaso permanente que lo hemos visto a lo largo de los años para quienes han centrado su atención y se han dejado seducir por la última tecnología sin saber usarla o sin saber si realmente las personas van a sentirse conformes con ella, o también poder adoptar un modelo extranjero que sencillamente choque con la multiculturalidad de nuestras realidades y gracias a ello pues no tengamos un impacto positivo. Eso es un reto importante que estamos enfrentando actualmente. ¿Cuáles son las ventajas de poder tener herramientas tecnológicas? Porque bien lo mencionabas en la tecnología y yo creo que la transformación digital no es solamente tener un dispositivo de última generación, sino simplemente pues adaptarse a las nuevas modalidades. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de adaptarnos a estas nuevas modalidades y llevar a cabo procesos como por ejemplo el teletrabajo, la educación en línea y múltiples opciones que nos ofrece la tecnología? Bueno, Génesis, el mundo va hacia allá. Y los que estamos en esa sintonía es parte de nuestro día a día. Sería imposible para quienes hacemos home office, quienes estamos teletrabajando, no aprovechar todas estas ventajas desde el punto de vista tecnológico. Y más aún para los millones de niños, jóvenes y adultos que necesitan continuar transformando su propia realidad a través de la educación. La primera ventaja es justamente estar en el mismo canal de las energías que estamos viendo en este momento. Segundo, el planeta que estamos configurando entre todos ahora no existía hace 12 meses atrás. Y hablo del planeta en función de las predicciones o proyectos a seguir. Todo se está reescribiendo nuevamente. Ya no hay mapas, hay brújulas y tenemos que ser muy hábiles en aprender sobre qué tecnología, qué metodología vamos a utilizar o desarrollar para transitar en este nuevo mundo, un mundo ampliamente conectado, un mundo donde se han roto algunos pensamientos negativos en torno a utilizar Internet para poder educarnos y que el día de hoy es prueba superada y nos enfrentamos a nuevos retos. Por ejemplo, la analítica del aprendizaje, las metodologías activas aplicadas en educación, todo el tema de e-commerce y todo lo que está detrás justamente de la visión de la economía naranja, la hiperconectividad, la conectividad desarrollada sobre diferentes tipos de velocidades, y sobre eso se va a hacer educación no dentro de 10 años, ahora, en este momento. Claro, yo creo que las herramientas y todos los beneficios que nos brinda la tecnología nos ayudan a nosotros a no solamente poder desempeñar nuestras labores, sino también para poder comunicarnos de manera más eficaz. Quiero que por favor nos recuerdes tus redes sociales y medios de contacto para todas aquellas personas que estén interesados en conocer muchísimo más sobre este y cualquier otro tema. Perfecto. Bueno, los invito a que nos sigan a través de UTEL Universidad.
Así estamos en absolutamente todas nuestras redes sociales, con las cuales estamos compartiendo permanentemente contenido y tenemos una cantidad de experiencias de aprendizaje con las cuales invitamos a toda la comunidad de personas de cualquier parte del mundo que sean justamente, que formen parte de este tipo de iniciativas que estamos como universidad prestos a desarrollar y poder compartir directamente con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por habernos acompañado. De esta manera nos toca despedir, deseándoles una feliz tarde y, por supuesto, recordándoles nuestras redes sociales, @tecnología_gb y mi cuenta de Instagram, GenesisEBM. Nos despedimos. Feliz tarde.